Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Apartando a sus escogidos. Vamos a tomar hoy la reflexión del libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí vamos a notar el momento en el cual el Señor ya va a dar un juicio final. ¿Esto qué significa? Como hemos estado analizando, las parábolas que hemos visto de las vírgenes y de los talentos nos muestran cómo nosotros debemos de estar velando y orando y siendo fieles a Dios para esperar su venida. Y la de los talentos nos indica que debemos de aprovechar el tiempo y los recursos, los dones que tenemos para servirle a Dios y a nuestro prójimo, porque llegará el día en que todo lo que suceda en el juicio mostrará quiénes fueron fieles a Dios haciendo su voluntad y quiénes no fueron. Ahora dice que el Señor los va a reunir a todas las naciones. Esto muestra que el Señor, nuestro Dios, va a tener que hacer un trabajo antes del juicio final, porque en el juicio final no se va a reunir toda la gente a esperar un veredicto. Ya desde el cielo el Señor tiene eso en su mente, quiénes son los salvos y quiénes no son salvos. El libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16 nos ilustra un poco más cuando dice: porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten, cuando el Señor venga va a resucitar. Eso está mostrando que nuestro Señor Jesucristo ya trae un veredicto. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Sus elegidos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que los vivos y los muertos, ya el Señor Jesucristo sabe quiénes son sus escogidos. No es que los va a reunir allí para decir usted sí y usted no. Ya el Señor trae un veredicto. Y nos lo afirma más Primera de Juan 5, 28 y 29, cuando dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya todo está hecho. Que hoy seamos de aquellos a los cuales el Señor va a apartar a su derecha y les va a dar la bienvenida a su reino. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.